pensamos en bosques, a lo mejor no pensamos en los árboles, en el típico paisaje, no sé qué, pero es que los animales, el bosque es, para algunos animales, no todos, es su lugar donde viven, donde se reproducen, donde se alimentan, donde finalmente mueren y nuevas generaciones de esa especie volverán a poblar en los bosques. ¿O no? Depende también de nosotros. ¿Qué más cosas nos aportan los bosques? Sombra. Sombra. Y el fondo de papel. Nos aportan sombra, papel, correcto, que utilizamos todos los días, y no solamente en la hojita de la libreta de clase, sino papel, aparte de papel, ¿verdad? También en embalajes, en cartón, en madera, por supuesto, más cosas. O una pregunta diferente. ¿Soléis ir a los bosques? No. Esto, desgraciadamente, es así. Y ahora vamos a investigar un poco más. Una pregunta más. ¿Quién ha estado en un bosque en el último mes? ¿Quién ha estado en un bosque en los últimos 3 meses? ¿Bosque o montaña? No sé. Que tenga un poco de árboles ahí, aunque no sea un bosque... La sierra. ¿Quién ha estado en un bosque en los últimos 6 meses? En el último año. ¿Quién no ha pisado un bosque en los últimos 2 años? ¿Quién no ha pisado un bosque en los últimos 2 años?